Armarse una PC gamer no siempre requiere que hagas una inversión gigantesca, y el Ryzen 5 5600G fue la prueba viviente de esto. Una APU que permitía correr juegos sencillos a una buena tasa de FPS, hacer varias tareas como edición básica y en general cumplía con todo lo que buscabas en una PC gamer de este precio. Pero con el paso del tiempo y la estabilización de los precios, tal vez a día de hoy sea una mala elección. Pero antes de saber esto, un mensaje de nuestro patrocinador. Algo que realmente me disgusta de un PC nuevo o cuando lo acabas de formatear es que te aparezca esta horrenda marca de aquí abajo y tener que pagar con medio riñón para poder tener Office de manera legal. Pero una alternativa a esto va a ser MyKeyShop. Es una página de venta de claves OEM, es decir, claves que están hechas para fabricantes que van a estar ligadas a la placa y al procesador. Es decir, que si cambias alguna de estas dos, pues la clave se va a desactivar. Solo es entrar a la página que te voy a dejar abajo en la descripción. Comprar una clave de Windows, las cuales son totalmente actualizables. Además, si una clave de Windows es bastante económica por tan solo 14 euros, con mi código de descuento QUITA, todo en mayúscula, vas a tener un 55% de descuento, quedando en una clave mucho más económica. El siguiente paso es simplemente introducir el código que te envían y listo, tienes Windows activado. Muchas gracias a MyKeyShop por patrocinar este video y podemos continuar. Iniciemos hablando de este. El Ryzen 5 5600G es uno de los procesadores más destacados de la serie de los Ryzen 5000, también conocida como la serie Cezanne. Esta APU combina la arquitectura de Zen 3 de AMD con los gráficos integrados Radeon Vega, ofreciendo una solución completa para usuarios que buscan tanto rendimiento de CPU como capacidades gráficas en un solo chip. El lanzamiento de Ryzen 5 5600G se produce en un momento crucial del mercado del hardware, marcado por una escasez significativa de tarjetas gráficas en medio de la pandemia. Esta situación ha obligado a muchos entusiastas y jugadores a buscar alternativas viables para mantener su sistema funcionando sin necesidad de gastar en una GPU dedicada a precios que sean inflados. En este contexto, el Ryzen 5 5600G se presenta como una opción ideal para aquellos que necesitan un procesador capaz de manejar tareas diarias y un gaming casual sin depender de una tarjeta gráfica. Para que se hagan una idea de lo inflado que estaban los precios en el momento de la pandemia, este CPU me costó a mí 1.100.000 pesos colombianos, que a día de hoy se traducen en $272, y eso que fue lo más económico que había en el momento, ya que hasta una gráfica como la 3050 costaba alrededor de $650. Con el paso del tiempo era cuestión que el mercado se estabilizara y los precios mermaran, llegando a encontrarse este procesador por unos $130 a $140 en Amazon. Como mencionamos anteriormente, este procesador está construido sobre la arquitectura de Zen 3. Cuenta con 6 núcleos y 12 hilos. Este procesador puede manejar una amplia gama de aplicaciones y multitareas con facilidad. La inclusión de los gráficos integrados Radeon Vega 7 es una característica clave, ya que permite disfrutar de juegos y aplicaciones gráficas sin necesidad de una GPU adicional. Por ejemplo, en juegos de estilo eSport va bastante bien, rondando los 100 a 120 FPS, permitiéndonos aprovechar un buen monitor, y en otros títulos más demandantes como el Apex en gráficos bajos a 1080p roce alcanza los 60 FPS en algunos casos. En un juego un poco más sencillo como el GTA V a 1080p con todos los gráficos en normal lograríamos 60 FPS. El problema llega cuando queremos jugar títulos un poco más pesados o de estilo AAA. En un juego como el Dying Light 2 o Dying Light no alcanzamos ni siquiera los 30 FPS, el mismo caso que con el God of War de PC o incluso el Elden Ring. Y es que su GPU integrada, los gráficos Radeon Vega 7, cuenta con 7 unidades de cómputo que funcionan a una frecuencia de hasta 1,9 GHz, ofreciendo suficiente potencia para correr estos títulos en una resolución menor que el 1080p, es decir, el 720p. Y en algunos casos sí podríamos jugar en 1080p, pero con ajustes gráficos moderados. Esto hace que el 5600G sea una opción versátil tanto para juegos casuales como para poder crear contenido y otras tareas gráficas, pero para gaming intensivo no es el procesador ideal. El Ryzen 5 5600G tiene un TDP de 65 watts, lo que indica una eficiencia energética bastante notable. Además, AMD incluye un cooler en el paquete que ofrece un rendimiento de enfriamiento adecuado para mantener las temperaturas bajo control, tanto como si lo usas normalmente, hasta incluso si quieres hacer un poco de overclocking moderado. Si de pronto te interesa hacerle overclock a este CPU, te recuerdo que ya subimos una guía anteriormente. Pero bueno, ya sabiendo la historia y ventajas de esta CPU, vámonos a la situación actual de este procesador. En cuanto a prestaciones, va bastante bien, teniendo presente que lo recomendado para jugar hoy en día está entre 6 a 8 núcleos. Para que sus gráficos integrados funcionen bien, probarán un poco de la memoria RAM de nuestro equipo, así que si te lo piensas comprar sí o sí, deberías comprar 2 módulos de memoria RAM para que tengas el Dual Channel activado. Aquí hay un test donde podemos ver que Fortnite, al tener un solo módulo de memoria RAM, tenemos 76 FPS, y con el Dual Channel activado saltamos a los 145 FPS, es decir que con comprar 2 módulos de memoria RAM estaríamos duplicando los FPS. La RAM, si la buscas, debería
debería ser a la máxima frecuencia que admite el procesador, que son los 3200 megatransfer. Y nosotros tenemos la opción de decir cuánta memoria RAM nos puede robar la gráfica integrada, desde 512 MB hasta 16 GB de memoria RAM. El asignar tanta memoria RAM es una completa tontería, y mi recomendación es que lo personalices y pongas 2 GB como máximo, ya que el entregar memoria RAM ayuda a la carga de texturas pero no aumentar FPS, y en algunos test incluso poniendo hasta 4 o 8 GB de memoria RAM no hay diferencia con 2. Lo siguiente que debes hacer es acompañarlo de una buena fuente de alimentación. Mi recomendación es que lo hagas con una fuente de mínimo 650 watts y de ser posible muchísimo más, porque hacia futuro cuando quieras actualizar una GPU no tienes que comprar otra fuente de alimentación que se entregue lo necesario. Y por último, la placa madre con la que lo debes de acompañar. La placa madre juega un papel fundamental en esta build y a futuro por dos razones. Tenemos que tener presente que este procesador posee puerto PCI 3.0, así que puede que nos limite en algunas situaciones el rendimiento de nuestra tarjeta gráfica como algunos dispositivos de almacenamiento. El tener una board B550 desde el inicio es quitarte este problema de en medio cuando quieras actualizar a por otro procesador. Además que eligiendo una board que tenga unos buenos VRMs y protecciones hace que a futuro podamos reemplazar el procesador por uno más potente y exigente. Mi recomendación es que te quedes con este 5600G hasta que tengas el dinero suficiente para cambiarlo por un 5800X, ya que es el único procesador que bajo mi concepto da un salto de rendimiento relevante comparado con la inversión de dinero que tenemos que hacer. Retomando el punto del PCI 3.0, no es algo que te vas a preocupar muchísimo. Aquí vamos a hacer las pruebas con el siguiente equipo. Como board tenemos la Gigabyte B550 de S3H, 16 GB de memoria RAM a 3200 megatransfer, obviamente en dual channel, y una RTX 3070. Y como procesador utilizaremos un 5600G y un 5600 base que sí posee el PCI 4.0. La diferencia de FPS no es que sea muy grande entre estos dos. Como media en el Red Dead Redemption 2 con todo en épico, el 5600G nos estaría entregando 103 FPS y el 5600 base 111 FPS. En el Warzone 2.0 la media de FPS del 5600 son 114 FPS, mientras que el 5600G nos entrega 110 FPS. Y en el Apex Legends la diferencia fue un poco más grande, donde la media de FPS fue de 265 para el 5600 base y el 5600G nos entregó 234 FPS. Y por último en el Cyberpunk 2077, donde fue de 137 FPS para el 5600 y para su versión G 127 FPS. Como ven, siempre estamos rondando pocos FPS por debajo, y el estresarte por saltar de un procesador al otro solo por el puerto PCI para un ordenador gaming no es que deba de ser tu prioridad. Pero con todo esto, recomiendo este CPU. La única forma en la que yo no recomiendo este procesador en ensambles económicos es que encuentres un Ryzen 5 5500 junto a una RX 580, que normalmente te saldría al mismo costo. Rinde igual el CPU, pero gracias a la GPU tenemos un rendimiento notoriamente mayor en juegos. El problema sería encontrar una gráfica como estas RX en unas buenas condiciones. Y la otra alternativa que tengo es comprar directamente el 8600G. Si bien te puede salir más costoso, en lo personal yo lo ahorraría. Aquí un ensamble con el Ryzen 5 5600G con una buena board, fuente y todo el tema estaría rondando los 1.800.000 pesos colombianos, y un ensamble con el 8600G, una board A620, 16 GB de memoria RAM, etc., estaría rondando los 2.500.000 pesos. Si bien soy consciente que hay una diferencia de precio abismal, el procesador 8600G nos daría muchísimo más rendimiento, además de que estaríamos contando con un equipo y ensamble de última generación, así que el margen de mejora es muchísimo mayor. Este caso aplica obvio y únicamente si te puedes permitir ahorrar esta cantidad de dinero. Así que en resumen, el Ryzen 5 5600G se destaca como una opción robusta y versátil para usuarios que buscan un procesador eficiente y con capacidades gráficas integradas. Muchas gracias por acompañarme hasta esta parte del análisis. Si te ha gustado el video, recuerda que puedes dejar tu like, comentario y suscripción, y no eres consciente de lo mucho que me ayudas. En Instagram estoy resolviendo dudas a todos los que me escriban. Por aquí arriba te dejo estos dos videos para que veas aún más de mi contenido. Y sin nada más que agregar, nos vemos.